Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Seguimos analizando la repercusión de las protestas en Cuba. Ayer, en horas de la tarde-noche, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se pronunció sobre las protestas que comenzaron en Santiago de Cuba, pero después se extendieron por varias provincias del país. Sabemos que en Bayamo se hicieron protestas donde se pedía libertad a gritos. También hay reportes de protestas en Ciudad Ávila, en Matanzas y en Santiago de Cuba, en dos municipios. Hubo uno que controlaron, el régimen logró controlarlo, pero después en otras zonas salieron a protestar también. Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba hizo un comunicado que ha generado mucha polémica. Les voy a explicar por qué. Les voy a leer primero el comunicado. El comunicado dice lo siguiente: somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. ¿Dónde está el problema? Que muy bien por la Embajada de los Estados Unidos por pedir que se respeten los derechos humanos, que el régimen cubano no reprima a los que se están manifestando públicamente en un reclamo válido de libertad. El problema y la polémica viene donde la Embajada de los Estados Unidos en Cuba dice que los cubanos están protestando por la falta de alimentos y electricidad. Que ese error lo cometan tal vez los cubanos que están en la isla, que llevan 64 años reprimidos, que llevan más de 64 años bajo una tiranía y que no sepan distinguir cuál es la principal causa de esos problemas, se puede llegar a entender. Pero que la Embajada de Estados Unidos en Cuba diga que los cubanos están protestando por falta de alimentos y electricidad es realmente preocupante, porque en realidad a los cubanos lo que les falta es libertad. Y lo que estaban pidiendo en Bayamo, por ejemplo, era el grito de libertad, se escuchaba por todas las calles. Y lo que necesita el pueblo cubano es libertad. Y que la embajada diga que están protestando por falta de alimentos y comida. Ya hicieron lo mismo el 11 de julio, que dijeron que estaban protestando por la falta de vacunas y por los problemas del COVID, cuando los gritos de patria y vida y de libertad se escuchaban en toda Cuba. Esas protestas fueron aún mayores. Pues ya esta administración y la embajada de los Estados Unidos en Cuba y los voceros de la, de la administración Biden, pues trataban o intencional o no intencional, trataban de minimizar el reclamo del pueblo cubano, que es claramente de libertad. Incluso aquellos que en sus gritos de desesperación piden comida y electricidad, en realidad todos los que sabemos del tema de Cuba, sabemos que lo que le falta al pueblo cubano es libertad para elegir su destino, libertad para elegir qué negocios hacen, para libertad de pensamiento, libertad para invertir. Cosa tan simple como invertir en su propio país es un verdadero problema. Así que, nada, esa es la posición del gobierno de los Estados Unidos. Fue un comunicado bastante tibio. Obviamente el régimen de Cuba lo está criticando y lo está acusando de injerencia, cuando en realidad ha sido más que suave el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Muchísimas gracias a todos. Seguimos. Hoy se reportan algunas protestas, sobre todo en la región del Cobre, en Santiago de Cuba. Familiares de las personas que fueron detenidas ayer durante las manifestaciones están en una estación de policía protestando para que los liberen. Eso es la información que tenemos hasta el momento en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias por seguirnos. Gracias por conectarse. Y compartan el video, así puede llegar a más personas. Saludos a todos.